problemas, trabajo y algunos pelos que he perdido, pero bueno, ahí estamos. Y algunas canas que me están saliendo, parece que sí voy a tener canas. Pensé que no me iban a salir canas, hermano, me iba a quedar calvo antes, pero no, me van a salir. Entonces damos gracias al Señor. Mi esposa, mi niña están bien en casa, todas las cosas funcionando, gracias al Señor. Estamos por acá en un viaje un poco más rápido que otras veces. Ya el día 4 estoy regresando a Cuba. Y bueno, ahí estamos sirviendo al Señor y siempre es un placer tremendo estar por acá, es un refrigerio para mí, llegar a casa de mi familia, estar allí, ahí puedo descansar, estar tranquilo, disfrutar de cariño, de cuidado, bien especial, de mi tía y mis primas y todo, y acá con mi amigo es un gozo siempre compartir, es una bendición estar cerca y poder conversar un poco. En esta tarde quisiera compartirle la palabra en el libro de Filipenses. Es un hermoso libro, pero es un libro que al mismo tiempo nos reta de una manera tremenda. Y quiero hablarles en el capítulo 2, del verso 1 al verso 11, de Filipenses. Pablo está escribiéndole a los filipenses en varios sentidos. Uno de ellos es una muestra de gratitud, porque ellos han sido bondadosos para con él. Y al mismo tiempo le está animando y requiriendo algunas cosas. Es una preciosa carta. La gente se sabe mucho Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Filipenses es un poco más que eso. Hay muchas otras cosas hermosas en medio de todo eso. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice capítulo 2, verso 1 al verso 11. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo y si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta los sumos y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor eterno, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a entenderla. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, para recibir de ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y seamos edificados en esta tarde, Dios eterno. Y podamos, Señor, ir desarrollando el hombre de Dios en cada uno de nosotros, Señor, y creciendo la estatura que tú quieres que nosotros creamos, Señor. Crezcamos, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. Le decía, hermano, que la relación de Pablo con los filipenses era una relación bien cercana, eran sus hijos en la fe. En el libro de Hechos, capítulo 16, relata la historia de cómo comenzó la iglesia en Filipo, todas las peripecias, los desafíos, las cosas que atravesaron allí. Y bueno, quedó una relación bien cercana. Después Pablo les visitó y fueron buenos colaboradores de Pablo, en el sentido de que estuvieron apoyándole. Cuando Pablo estaba en prisión, ellos enviaron, hermano, apoyo para Pablo, para su ministerio. Y qué bueno es cuando uno está en pruebas, que te llegue una llamada y te digan, oye, te mandaron algo, ven a recogerlo. Gloria a Dios. Qué bueno es que lleguen esas noticias, que hay ayuda, que hay socorro, que hay gente que se acuerda de ti cuando tú estás no sé, quizás en pruebas, en dificultades. A veces nosotros pensamos, nadie se acuerda de nosotros, pero sabe, siempre hay alguien que está pensando en nosotros. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros estamos en el corazón de Dios y Dios siempre está pensando en nosotros. Mueve a sus hombres, mueve a sus siervos a favor de sus hijos y de los que necesitan el socorro. Ahora,
Pablo estaba recibiendo, hermano, a través de Epafrodito, una ofrenda que le habían enviado, sustento que le habían enviado. En el capítulo 4, verso 18, dice que había recibido esto y que se sentía bendecido por haber recibido esta ayuda, haber recibido esta provisión. Pero no solamente este hermano le llevó la ofrenda, sino que también trajo noticias de la iglesia, de cómo estaban funcionando las cosas. Porque sabe, cuando uno está lejos y uno recibe algo de otro lugar, uno también quiere conocer de la gente cómo están, cómo anda la cosa, cómo está la congregación, cómo van todas las cosas. Uno quiere saber de cómo están en todo sentido. Y Pablo está recibiendo todas estas noticias también de la congregación. No solamente está recibiendo la ayuda, sino que está recibiendo también noticias de cómo está el ambiente dentro de la congregación, el ambiente espiritual. Y hay una situación dentro de la congregación que está amenazando de alguna manera la unidad de la iglesia, está amenazando de alguna manera el funcionamiento de la iglesia. Porque hay un par de hermanas que están atravesando por dificultades en su relación. Síntica y Evodia, estas dos hermanas, no se dice cuál es la situación específica que querían. Si es que una querían pintar de un color y otra de otro. No sé si es que una quería ser presidenta del comité de damas y la otra no. Y así, algo estaba pasando entre ellas que no se estaban llevando bien. Y de alguna forma ya esto había trascendido. De alguna manera ya los hermanos conocían de que había una situación entre ellas dos, había una situación en que ellas no se estaban entendiendo y de alguna forma la gente se estaba solidarizando con alguno de las dos. Y esto a veces es bueno cuando tenemos gente que se solidariza, pero es un poco peligroso cuando comenzamos a solidarizarnos con las situaciones de la gente y de las otras gente y de pronto nos vamos creando grupos. Y esto es un poco peligroso a veces. Y estaba pasando esto dentro de la iglesia. Y no era una buena señal de que estaba permaneciendo este asunto y este problema. De hecho, Pablo hace un ruego y le dice que sean de un mismo sentir, que se pongan de acuerdo. Y pinten una pared de un color y la otra de otro. O pinten una pared de una forma y la otra de otra manera. Y que una sea la presidenta un mes y la otra otro mes la presidenta, pero que se pongan de acuerdo, eso es lo más importante. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque el cuerpo de Cristo funciona por acuerdo. El cuerpo de Cristo no funciona independiente. El cuerpo de Cristo necesita funcionar unido. Necesitamos, y cuando digo funcionar unido no quiere decir que todo el mundo esté haciendo lo mismo. Un cuerpo que solamente sea dedos no es un buen cuerpo. Un cuerpo que solamente sea cabeza no es un buen cuerpo. Un buen cuerpo es un cuerpo que tiene cabeza, extremidades. En Cuba decimos que el hombre consta de cabeza, tronco, extremidades y java. Tiene que tener también, el cubano tiene que tener este otro miembro, siempre andar con una java para encontrar qué echar y traer en eso. Es un miembro más que ha ido añadiendo el cubano a su cuerpo. Siempre tiene que traer lo que aparece, echarlo. Tenía un amigo que dice que cuando él llegaba a la tarde y ya no había encontrado nada que echar, dice que echaba una piedra en la java, pero la java no podía virar vacía para la casa. Una piedra le echaba adentro, pero algo tenía que llevar. Y el cuerpo, hermano, necesita funcionar en una armonía. El cuerpo necesita estar unido. ¿Por qué razón? Porque cualquier desunión que hay dentro del cuerpo afecta el funcionamiento. Puede estar funcionando aparentemente bien, pero nunca estará funcionando con la plenitud y con el rendimiento que puede funcionar si cada uno de los miembros está haciendo su parte y está ejecutando su llamado. Lo que decía el hermano, cada uno de nosotros hemos sido llamados en Cristo para hacer algo bueno, útil, importante. Nadie es llamado en el cuerpo de Cristo para decir, bueno, había 49, hace falta completar 50, y dice, este es el completo, el ministerio de él es el completo. No, no existe eso, hermano. En el cuerpo de Cristo todos tenemos funciones determinadas y todas son funciones importantes, aunque a la vista de algunos no sean las funciones más visibles. Porque a veces la gente dice, bueno, yo he estado orando. Sabe, hermano, el ministerio de la oración no es un ministerio muy visible, porque generalmente la gente ve tu espalda, estás de rodillas, estás inclinado, pero es un ministerio muy importante. ¿Sabes algo?
Las batallas se ganan primeramente de rodillas y después se ganan de frente, face to face, cara a cara. Pablo está haciéndole un llamado a la iglesia porque cree que es importante que ellos mejoren en todo esto, y el llamado que Pablo le hace a la iglesia parece un llamado simple, lo que le está diciendo allí en Filipenses 2. Pero no es un llamado tan simple, porque es un llamado que está retando nuestra propia naturaleza carnal. Es un llamado que está retándolo a nosotros como hombre, lo que nosotros somos enteramente. Nos está llamando a una lucha con el enemigo más cercano que nosotros tenemos. ¿Sabe quién es el enemigo más cercano que nosotros tenemos? Nosotros mismos. Somos el peor enemigo. Somos nosotros mismos, hermano. Esas pasiones que batallan en nosotros. Pablo decía, el bien que quiero en mi espíritu no es el que hago en mi cuerpo, y estos dos se fajan como dos perros dentro de mí, y bueno, ¿qué voy a hacer? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso es lo que es nuestro cuerpo, un cuerpo sujeto a pasiones, hermano, que tenemos que estar a la defensiva con él. No nos podemos estar conformando en una área y en otra. Tenemos que estar pendientes de qué ven nuestros ojos, qué oyen nuestros oídos, qué tocan nuestras manos, qué siente nuestro corazón, cómo anda esta pierna, cómo anda la otra. No podemos andar descuidándonos del cuerpo. Tenemos que estar pendientes de él. Y esto es algo que Pablo estaba llamando la atención a la iglesia para que mejorara. Y es algo que aplica mucho a nuestros días, porque hoy en día, hermano, también nosotros tenemos estos desafíos. Estamos viviendo en una época en que cada quien está por su lado, hermano. El mundo entero no es un problema de aquí de Estados Unidos, es un problema que está ocurriendo en el mundo entero. Es un fenómeno psicosocial, sociocultural que está ocurriendo, se llama posmodernismo, que las personas adquieren una característica en cuanto a su carácter, en cuanto a su manera de pensar, su comportamiento. Influye en todas las áreas, influye en el arte, influye en la cultura, en la arquitectura, en todas las cosas influye. Y en el ser humano influye de una manera en que el hombre cada vez es más egocéntrico. El hombre cada vez piensa más en sí mismo. El hombre cada vez ve su problema, su situación y su necesidad como algo prioritario por encima de las cosas. Todas las demás personas van siendo secundarias. Entonces los amigos, los parientes cada vez van haciéndose más distantes. Y vemos a la gente que está viviendo una vida solitaria, hermano. Y eso nos parece, la gente dice aquí en Estados Unidos, porque bueno, es la cultura, es la dinámica de la vida. Te digo algo, yo vengo de Cuba, no tenemos ni el desarrollo, ni tenemos una dinámica tan violenta, pero la gente está con el mismo corazón, con la misma situación. Hace 2 años estaba en el aeropuerto y una persona conversaba conmigo y me decía, es una experiencia tremenda poder salir a hablarle a gente de otra cultura. Y le decía, sí, es una gran experiencia, pero el corazón del hombre es el mismo aquí y donde quiera que vayas. Es el mismo el corazón del hombre. Tiene la misma necesidad de Jesús. Tiene la misma necesidad de salvación. Es el mismo pecado el que destruye y mata. Es lo mismo. Quizás cambie el idioma, quizás cambie la temperatura, pero todo es igual, hermano. Y todas estas cosas también, tristemente, de alguna manera, han afectado a la iglesia, nos afectan. ¿Sabe por qué razón? Porque la iglesia es la misma gente que está en la calle. Es la misma gente que está en la escuela, en el trabajo, que está en las tiendas, donde quiera. Somos las mismas personas. Es decir, que la iglesia no ha quedado inmune ante estas situaciones. Dentro de la iglesia también se está viviendo estas situaciones, hermano. No escapamos. Hay egoísmo dentro de la iglesia. Hay individualismo. Hay gente que solamente piensa en ellos, no le interesa más nada. Hay gente que solamente piensa de que porque el mundo es así, nosotros tenemos que ser así también. Y ¿sabe algo, hermano? La idea no es traer aquellas cosas de allá para acá, sino es traer de allá a la gente para que aquí reciban algo totalmente diferente de lo que hay allá. Y de aquí nosotros salgamos con algo para dar lo que ellos no tienen. Esa es la idea. Esa es la idea. Lo que está en la mente de Dios es que nosotros traigamos a esa gente que están vacías de amor
están vacías de esperanza, la traigamos acá, reciban el amor de Jesús, reciban una esperanza y entonces salgan. Y cuando lleguen allá le puedan decir a otro, yo sé lo que tú estás sintiendo porque un día yo estaba sin amor y sin esperanza. Y hoy yo tengo amor y tengo esperanza. ¿Por qué? Porque allí lo encontré. Allí encontré a Jesús. Ese es el objetivo de la iglesia, hermano. Yo sé que hay una dinámica violenta en la vida y que estamos atareados con muchas cosas y con presiones y con trabajo, pero este es el objetivo nuestro como iglesia. Que la gente conozca el amor de Dios y la esperanza bendita que tenemos en Él. Ese es el propósito, hermano. Pablo decía en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo, a este siglo. No te conformes a esa dinámica. Según estudio, los cristianos son de las gentes más ocupadas en el mundo. Cuando la gente no era cristiana, tenía tiempo para tomar su traguito, para irse con los amigos de farra, jugar dominó, hacer esto, hacer lo otro. Y cuando comienzan a caminar en el Señor, hay una esperanza. Sabemos que Dios tiene cuidado de todo. Pero pastor, estoy ocupadísimo. Tengo el trabajo que no me da chance, esto, lo otro, la casa. ¿Qué está pasando? Hay algo que nos está absorbiendo. Y ese no es el plan de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted deje su trabajo. Yo no le estoy diciendo que usted se vuelva informal con los compromisos que tiene. Yo le estoy diciendo que usted entienda cuáles son las prioridades. Este mundo pasa y todas las cosas de este mundo van a pasar, pero solo va a permanecer aquel que hace la voluntad de Dios. Las cosas que de verdad van a permanecer es aquello